Shalom, amado pueblo de Elohim. Yahweh les bendiga en esta hora. Vamos a compartir esta palabra que el Ruach HaKadosh nos ha ministrado en este tiempo de fiesta de Shavuot. Dice la palabra: guarda tu fe para llegar a tu destino profético. Recordemos que hay una palabra profética que se cumplió en la vida de Abraham. Una palabra profética que le dio Yahweh a Abraham. Y la encontramos en Génesis capítulo 12, del 1 al 2. Yahweh le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Yahweh le dio esta palabra profética a Abraham y él tuvo que creer y obedecer. Pero hubo un proceso de cumplimiento. Pasaron muchas cosas para que esta profecía se cumpliera. Pero habló Yahweh, él lo dijo, él le ordenó, él le instruyó, y en el camino Abraham iba a pasar por desiertos, por pruebas, por zarandeos. Abraham iba a pasar por etapas donde quizás su fe iba a ser probada. Y bueno, Abraham guardó la fe y llegó a su destino profético. Y por esa bendición nosotros hemos sido alcanzados. Gloria al Padre, porque por la fe de Abraham nosotros estamos aquí porque venimos de esa bendición que nos dice la palabra. Somos descendientes, somos esa descendencia que es numerosa, como las estrellas del cielo. Y entonces tenemos el ejemplo de Abraham, que él guardó su fe. ¿Y cómo guardó su fe? Creyendo en aquel que le dio la promesa, la profecía. Quiero decirte, amado y amada, que tenemos cada uno de nosotros una profecía de parte de Yahweh, personal. Así como la salvación es personal, Yahweh nos ha hablado algo proféticamente a cada uno de nosotros. Y necesitamos aprender en guardar nuestra fe. ¿Y qué es guardar la fe? Guardar la fe es protegerla, hacerla crecer. Guardar la fe es creer a la palabra de Elohim. Como dice Romanos 10:17. Oír y oír la palabra de Elohim. Así tenemos que guardar nuestra fe, perseverar, que crezca, que se desarrolle, que conquistemos situaciones en las cuales la fe se va desarrollando y creciendo. Y tenemos un ejemplo a seguir, la fe de Abraham. Ahí podemos encontrar que Abraham tuvo obediencia y fe. Y como les decía, él guardó su fe. Ahora nosotros vamos a conocer de un varón que no guardó su fe a través de una escritura que nos va a ministrar el Ruach HaKadosh y vamos a darle lectura a esa palabra. Vamos a ir a Segunda de Reyes en el capítulo 7 a partir del versículo 1 al 20. Ahí le vamos a dar lectura para ver qué pasa cuando una persona no guarda su fe. Segunda de Reyes, capítulo 7, versículo del 1 al 20. Bueno, vamos a darle inicio. Dice la palabra. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Yahweh. Así dijo Yahweh: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo:
Si Yahweh hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, aquí le está hablando Eliseo a este varón. He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro, para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie, porque Yahweh había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carro, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: Nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: Yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: Cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: Tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: Id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán, y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Yahweh. Y el rey puso a la puerta aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el sea de flor de harina será vendido por un siclo. Mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo: Si Yahweh hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: He aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada
y murió. Bueno, le dimos lectura a este capítulo y nos habla de que el pueblo en Samaria estaba padeciendo hambruna. Eliseo profetizó en el capítulo 6 que pronto venía el fin de esa hambruna. Y bueno, ustedes ahí pueden leer ya en sus casas el capítulo 6 para que entiendan un poco más lo que sucedió en Samaria. Pero nosotros vamos a tomar a partir del 7, donde Yahweh habla la palabra profética. Eliseo lo profetizó y Eliseo, como era un profeta, volvió a decir lo que Yahweh ya había dicho. Entonces en el versículo 1 vemos la palabra profética. Eliseo dice a, a este pueblo, pero en especial a ese príncipe que era como la mano derecha del rey. Le dijo, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y 2 seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. O sea, que iban a, que, que una moneda de plata se podría comprar 3 kilos de harina o 5 kilos de harina. O sea, le estaba diciendo que iba a haber una bendición a la puerta de Samaria al día siguiente o a mañana, decía así. Pero aquí yo quiero enfocarnos en la palabra profética. En Segunda de Crónicas, capítulo 20 nos dice la palabra, creed a los profetas y seréis prosperados. Dice, creed en Yahweh vuestro Dios. Número 1, creer en Yahweh nuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí Aquí nos enseña que debemos de creer, número 1, en Yahweh y también en la palabra profética que Él habla a través de sus siervos, los profetas. Pero ¿qué sucedió aquí? Bueno, nos encontramos con un varón que era la mano derecha del rey, el cual respondió ante esta palabra profética. ¿Cómo respondió este varón? En el versículo 2 nos dice, y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios, o sea, le respondió a Eliseo, y le dijo, si Yahweh hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Ahí que podemos ver, una actitud de incredulidad, porque está diciendo, bueno, ese varón estaba diciendo, Yahweh puede abrir las ventanas de los cielos, pero ¿sucederá eso que estás diciendo? ¿Que a la puerta de Samaria va a haber una bendición? Pues yo lo dudo. ¿Por qué? Porque había hambruna, había falta de alimento, la gente se estaba muriendo. Había una situación completamente difícil. Entonces, sus ojos de él estaban viendo lo contrario a la palabra profética. Y entonces, ¿qué manifestó este varón? Una actitud de incredulidad. Número 1, no reconoció a Elohim y no valoró la palabra profética, porque no era del Eliseo la palabra, era de Yahweh hablando a través de la boca de Eliseo. Y ahí recordamos unas palabras que estamos aprendiendo en Mateo 12:37 que dice, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Este varón habló incredulidad y dijo, como diciendo, no, para Dios es imposible hacer esto. Entonces, él mismo se condenó al responder esto. No que Yahweh lo condenó las palabras que él expresó. Mejor se hubiera quedado callado, pero se levantó contra la palabra profética. Por eso en Segunda de Crónicas 20:20 dice que hay que creer en Yahweh y creer a los profetas y vamos a ser prosperados. Cuando negamos y no creemos en la palabra profética, tenemos quizás nuestro destino estará por
ser destruido, porque hay incredulidad. Y aquí la palabra nos enseña a través de este hombre. Y bueno, de ahí nos empieza a hablar la palabra que había unos leprosos. En el versículo 3 dice que había a la puerta 4 leprosos. Y vamos a seguir leyendo. Ellos se dijeron que si se quedaban ahí por la hambruna, se iban a morir, porque no podían ellos entrar a la ciudad, porque había una ley donde los leprosos tenían que estar fuera de la ciudad para no contaminar al pueblo. Entonces ellos vivían ahí afuera de la puerta, pues esperando que alguien les diera una caridad, una ayuda, pero como había hambruna, ellos decían, nos quedamos aquí, vamos a morir. Entramos, nos van a sacar. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos allá al campamento de los sirios. Y si ellos nos reciben y nos dan de comer, pues viviremos. Y si nos quitan la vida, vamos a morir. Entonces, ¿qué pasa? Ellos deciden. Estamos en Segunda de Reyes, capítulo 7, en el versículo 3. Y entonces ellos decidieron, entonces dijeron, vamos, porque nos quedamos, vamos a morir. Y si vamos, vamos a morir. Pero ¿qué hicieron? Se arriesgaron, se determinaron a ir porque tenían hambre, porque querían comer. Y sabían que los sirios sí tenían comida. ¿Sabían por qué? Porque los sirios habían saqueado al pueblo de Israel. Y sabían ellos que tenían que buscar de una manera u otra. Entonces ellos salieron y fueron. Pero a mí me llama la atención en qué momento salieron esos leprosos. En el versículo 5 nos dice en qué momento salieron. Dice, se levantaron pues al anochecer. ¿A qué hora se levantaron? Al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había ahí nadie. Recordemos nosotros como pueblo, como hijos de Elohim, tenemos un tiempo en el cual es un hábito en nuestra vida la vigilia. Ahí en la vigilia dice que estos leprosos se levantaron al anochecer. Obviamente tenían que ir de noche para que no los vieran que iban a ir al campamento de los sirios. Pero hoy espiritualmente nosotros buscamos dirección, buscamos que el Padre nos hable para destruir los antidiseños, para combatir contra nuestro enemigo. Pero ¿cómo vamos a encontrar esas respuestas? Velando y orando para no caer en tentación, dice la palabra, en la vigilia. Entonces a mí me llamaba la atención, al anochecer ellos tuvieron que salir y fueron. Y dice que los sirios, ellos escucharon ruido de caballos, estruendo de carros, estrépito de gran ejército. Y dijeron, he aquí el rey Israel viene contra nosotros. Vienen los reyes de los heteos y los reyes de los egipcios para venir en contra de nosotros. Pero aquí vemos que fue Yahweh el que provocó esto. No era el rey de Israel, no eran los heteos, no eran los egipcios, era el poder de la manifestación del Padre, ahuyentando a nuestros enemigos. Él hizo que se escuchara todo esto para que los sirios abandonaran el campamento. Podemos ver cuando el Padre entrega a nuestros enemigos en nuestras manos. Y también podemos ver cuando el Padre dice en la palabra, en el Salmo 18, con mi Elohim desbarataré ejércitos, porque es con nuestro Padre, no es con nuestra fuerza, ni con nuestra sabiduría, no, es con el poder del Padre. Y el Padre aquí se glorificó, y Él hizo que los sirios salieran corriendo, que incluso ni siquiera llevaron caballos, ni asnos, quizás en el camino tiraban la ropa de lo
de lo espantados que estaban, del miedo que estaban, salieron huyendo, dejando todo. No llevaron nada, fueron escapando porque yo me imagino el temor que sintieron. Dijeron, ya vienen ellos, los reyes de egipcios, de Teos y el pueblo de Israel contra nosotros y nos van a destruir. Y tuvieron que huir y dejar todo. Y nos dice la palabra que ellos huyeron también al anochecer. Nuestros enemigos tienen que ser destruidos también en el anochecer. Recordemos la vigilia de 12 a 3, donde dice que ahí se rompe todo antidiseño, toda maqueta, todo lo que el enemigo está tejiendo contra nosotros. Ahí es donde debemos de estar combatiendo contra el enemigo, en esas horas de la madrugada. ¿Por qué? Porque es un horario donde la manifestación demoníaca, donde los espíritus inmundos están influenciando. Y por eso nosotros tenemos que estar en contra de eso, destruyendo esos antidiseños que están haciendo en contra del pueblo de los, en contra de nuestra familia, en contra de nuestro propósito. Que huyan y que dejen lo que nos pertenece, así como los sirios. Huyeron, pero por el poder de Yahweh. Y bueno, seguimos leyendo. Cuando los leprosos llegaron al campamento, pues ellos pues vieron la tienda vacía, o sea, vacía, que no había ninguna persona, pero había ¿qué? Comida. Dice que bebieron, tomaron ahí la plata, tomaron el oro, los vestidos, y dice que ellos tomaron todo eso y también agarraron parte de lo que había y lo escondieron. Pero luego a mí me llama la atención cómo ellos ya se habían saciado, ya habían recobrado fuerzas, y empezó un sentir en el corazón de ellos, como un hablando la conciencia en ellos, diciendo unos a otros, se dijeron, no estamos haciendo bien. Porque ellos fueron, nadie los mandó, ellos fueron porque se determinaron a buscar una solución. No esperaron a que el rey de Samaria hiciera algo. Pero yo me imagino que estos leprosos también escucharon la palabra profética y dijeron, tenemos que hacer algo. Sea que muramos aquí, sea que vayamos allá y muramos, pero se determinaron a accionar. Pero ellos dijeron, pero estamos haciendo mal. Se escudriñaron en su corazón, dijeron, nosotros hemos encontrado esta buena noticia. Y si nos callamos, nos va a alcanzar nuestra maldad. Y la palabra dice en Santiago 4:17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si ellos no compartían al rey lo que habían encontrado, lo que se habían dado cuenta, les iba a caer la maldad de su pecado, porque iban a encubrir lo que Yahweh había hecho. Y bueno, pues la palabra está bien clara, que a veces vemos que las cosas son buenas, pero no lo queremos hacer, y si no lo hacemos, nos cuenta como pecado. ¿Y qué hicieron estos leprosos? Volvieron allá a la puerta de la ciudad. Recordemos que ellos no podían entrar, pero fueron a anunciar afuera de la puerta de Samaria y le dijeron ahí ellos gritaron y le anunciaron. Dice en el 10, vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo, nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asno también atados y el campamento intacto. Quiere decir que todo estaba preparado por Yahweh. Y bueno, el rey se levantó y él dijo que cómo era posible eso, como que él no creía de lo que estaba escuchando. Y otro
Otras personas, los oficiales de él, dijeron, bueno, pues hay que ir a ver, o sea, hay que ir a ver qué es lo que está sucediendo. Y bueno, ellos dicen que tomaron pues 2 caballos y el rey envió al campamento de los sirios y les dio instrucción diciendo, vayan y vean. Y bueno, y ellos vieron, y, y los oficiales fueron, y lo que ellos iban encontrando en el camino, dice en el versículo 7 dice que todo, que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Sí, porque salieron corriendo y las cosas se le iban cayendo en el camino. Entonces ellos se enteraron de lo que estaba pasando. Entonces no era que los sirios estaban haciendo una trampa para combatir contra ellos, sino que era el poder del Padre diciendo, yo cumplo mi palabra. Yo hablé una palabra profética y solamente Yahweh sabe cómo se va a glorificar en lo sobrenatural. Cómo Yahweh va a hacer perecer a nuestros enemigos y a que huyan de nuestro camino. Pero es Yahweh el que nos va a entregar el botín en nuestras manos. Lo que el enemigo robó, él tiene que regresarlo a Satán y tiene que obedecer por el poder del Padre. Y bueno, ¿qué hizo el pueblo? Pues obviamente escucharon, se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y salieron y corrieron al campamento de los sirios y saquearon lo que había. Y entonces se cumple la palabra de Yahweh que dijo, y fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo y 2 seas de cebada por un ciclo conforme a la palabra de Yahweh. Y quiere decir que se cumplió la palabra de Yahweh a la puerta de Samaria. Ya estaba la plata, el oro, la harina y la cebada. Y bueno, y también se cumplió lo que el varón de Dios le dijo a ese príncipe que era la mano derecha del rey. Dice que el rey puso a la puerta a aquel príncipe, aquel que era su brazo derecho. ¿Y qué sucedió? Lo atropelló el pueblo a la entrada, ¿sí? Porque se imaginan una multitud de un pueblo desesperados por hambre, desesperados, casi muriéndose también, y diciendo que allá había comida, allá había para beber, pues salieron todos corriendo. ¿Y qué pasó? Pues como ese hombre, ese varón estaba ahí, lo atropellaron. No dice la palabra cómo lo atropellaron, pero yo me imagino que si había algún caballo por ahí, quizás lo golpeó y este cayó sobre una piedra y se desnucó. O sea, no dice la palabra cómo murió, pero lo que dice es que murió. Quiere decir que el profeta Eliseo le dijo, tú vas a ver con tus ojos, pero no vas a comer de él. Él tuvo una actitud de incredulidad y fue condenado por sus palabras. Y él pereció, murió, por causa de la incredulidad. Su propósito profético no lo cumplió por la incredulidad. Yo quiero, pueblo, que ustedes tengan consciente cuánto, cuánto nos daña el no creer. La palabra en Hebreos 5:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Elohim. A mí esta palabra me retumba en mi corazón y en mi mente porque yo digo, o sea, no podemos agradar a Elohim si no tenemos fe. Este varón no agradó el corazón de Elohim porque le faltó fe, porque hubo incredulidad, porque aún se puso a decir, bueno, Yahweh abre la ventana de los cielos, pero esto va a suceder así. No creyó en la palabra, no creyó que el Padre ya venía profetizando desde atrás que Samaria ya iba a pasar por ese proceso en el cual estaba, que ya venía la bendición. Y este varón, por su incredulidad, sucedió que fue condenado y murió.
Y él lo vio. Aquí lo tremendo, él lo vio con sus ojos el cumplimiento. A mí me llama la atención esto, que él lo vio con sus ojos y murió. No disfrutó de la bendición, no comió de la bendición. Murió porque el pueblo lo atropelló y pereció. Pero sus ojos vieron el cumplimiento de la palabra. El Ruach HaKadosh decía, muchos van a ver el cumplimiento de la palabra profética, pero no van a recibir la bendición. No van a recibir por la falta de incredulidad, por la incredulidad en sus corazones. Porque desde el principio no creyeron. Y aún hubo un proceso de misericordia para que su corazón fueran convencidos y no creyeron. Y sus ojos van a ver muchas cosas que el Padre ha profetizado para el pueblo en este tiempo, mas no van a alcanzar la bendición. Y es lo que el Padre está hablando en este tiempo a su pueblo. No seamos incrédulos. Creamos a la palabra profética que se nos ha dicho. Guardemos nuestra fe para poder llegar al destino. Guardemos la esperanza también, amado pueblo. Había una actitud de incredulidad en este hombre y no llegó a su destino. Pero había una actitud de fe y de obediencia en Abraham y llegó a su destino. Como el Ruach HaKadosh nos pone y nos enseña a través de Abraham y a través de este varón que no se escribió su nombre, que solamente dice que era la mano derecha del rey. Pero es la escritura, se escribió para nuestra enseñanza, como ejemplo, como revelación. Y eso es lo que nos trae el Ruach HaKadosh. Tengamos cuidado, amado pueblo, amada Quejilá, cómo estamos hablando, qué estamos pensando, cómo nos estamos comportando en este tiempo de prueba, cómo nos estamos manifestando a las palabras proféticas que se nos han dicho. Hemos creído, no hemos valorado, estamos diciendo que no se va a llevar a cabo. Tengamos cuidado con nuestras palabras, tengamos cuidado con nuestros pensamientos. Ustedes están siendo instruidos en palabras cada semana donde nos está hablando el Padre. Y esta semana es, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Elohim. Guardemos nuestra fe para perseverar, que nadie tome la corona que el Padre ya nos dio, porque ya nos la dio desde la eternidad, pero no la dejemos ni tirada ni abandonada. Sigamos caminando, sigamos obedeciendo, sigamos creyendo, sigamos esforzándonos, sigamos adelante. Amada Quejilá, estamos en un tiempo donde nuestra fe está siendo probada. ¿Cómo estamos reaccionando ante las circunstancias? ¿Cómo estamos haciendo crecer nuestra fe? ¿Alguna vez te has preguntado o te has dicho, no, yo no veo nada. Yo no veo nada de mi destino profético. No digas eso. Llegará el cumplimiento de esa palabra. Pero hay un deber en nosotros, hay un compromiso que debemos de tener y hay una parte que nos corresponde hacer. ¿Y saben qué es? Creer. Creer. Aunque nuestros ojos vean lo contrario, creer. Y el Ruach HaKadosh nos decía ayer en una administración que tuvimos, nosotros, bueno, yo decía, Padre, ¿por qué 4 leprosos? ¿Por qué 4 leprosos? Estábamos estudiando esta palabra, ¿por qué 4? Y en la última hora de la administración, el Ruach HaKadosh habló a mi corazón y dijo, 4 leprosos representa lo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ustedes son testigos.
Esos 4 leprosos fueron testigos de mi poder, pero ellos tuvieron que hacer algo, determinarse. Ellos dijeron, van a morir allá o acá, pero vamos a buscar el alimento, así como nosotros. Estamos buscando la palabra para seguir creciendo en el diseño profético. Nos vamos a enfrentar a muchas circunstancias. Vamos a ir al campamento, vamos a ir allá afuera al mundo y allá va a haber sirios. Pero Yahweh va delante de nosotros para destruir a nuestros enemigos. Pero ¿qué quiere Él? Acción en nosotros. Que le creamos, que obedezcamos, que nos esforcemos, que seamos valientes, que digamos sí, vamos a ir, que digamos entregamos nuestra vida a Yeshua y si me quieren quitar la vida, pues me voy con Yeshua. O sea, no quiere determinación el Padre. Y decía, esos 4 leprosos somos nosotros. ¿Cuántos de nosotros llegamos leprosos al camino de Yeshua? ¿Cuántos de nosotros llegamos enfermos? Llegamos pobres, llegamos abatidos y el Padre nos limpió, nos lavó para testificar. ¿Y qué estamos haciendo, amada Quejilá, amado pueblo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos guardando lo que el Padre nos dio y no lo estamos compartiendo. Y la palabra dice, el que no sabe hacer lo bueno, le es pecado. ¿Cuántos de nosotros no estamos anunciando la salvación de Yeshua? No estamos hablando una palabra con nuestro prójimo, con nuestra familia. ¿Qué estamos haciendo? No estamos compartiendo el pan espiritual y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. A pesar de que las personas nos rechacen, no nos quieran, ustedes no, o sea, nos imaginamos, estos leprosos tenían que gritar afuera de las puertas, no podían entrar porque se les era prohibido entrar para no contaminar. Pero ellos fueron y dijeron, porque se dieron cuenta que si se quedaban callados, iban a caer en pecado. Y tuvieron que ir a anunciar. Y nosotros, si nos quedamos callados, el pueblo de Elohim, si nos quedamos callados en no anunciar las obras de Yahweh, ¿cuántos de nosotros no hemos anunciado que Yahweh ha hecho algo en nuestra fe? Aún nuestra fe esté chiquita, pero debemos decir, bueno, el Padre hizo en mí esto, yo estoy creciendo en esto, bueno, yo me equivoqué en esto y el Padre me ayudó y creció mi fe. Debemos de testificar, debemos de hablar para que la fe de otros crezca, porque somos un cuerpo. Yo tengo errores, pero a través de esos errores el Padre me enseña y testifico y la fe de ese pueblo es aumentada. Y el Padre decía, no se deben de callar. Una cosa es guardar la fe para seguir creyendo, pero otra cosa es que debemos de anunciar lo que esa fe está desarrollando en nuestras vidas, lo que esa fe está haciendo en nuestras vidas. Y bueno, si necesitamos fe, hay que pedirla. La escritura dice que el que esté, o sea, el que necesite fe, tiene que pedir para que su fe crezca como el grano de mostaza y va a crecer y va a desarrollarse. El Padre va a poner circunstancias en tu vida para que desarrolles esa fe. Si no, ¿cómo vas a ser desarrollada si no te activas, si no te determinas en hacer algo, en buscar para que se manifieste el poder de Elohim? Porque Él ya lo habló, porque Él ya lo dijo, hecho está, ya todo fue hecho por fe. La palabra dice, el justo por fe vivirá. Quiere decir que si no hay fe, estamos muertos, no hay vida. Todo nuestro camino es por fe. Estamos aquí por fe. Vivimos por fe, amadas, amada Quejila. Y tenemos que seguir desarrollando nuestra fe. Que nadie apague nuestra fe, sino que crezca, que siga creciendo.
Todos aquí en esta tierra estamos creciendo de una, de otra manera, estamos creciendo en fe. Hay unos que tienen fe para hacer unas cosas, hay otros que tienen fe para hacer otras cosas. Hay unos que tienen fe para orar por los enfermos. Hay quienes no tienen fe para orar por los enfermos, pero oran por las finanzas. Hay quienes tienen fe por, por proclamar la palabra y hay quienes no tienen fe en proclamar la palabra. O sea, cada quien tiene una medida de fe, así como los dones están desarrollados, unos tienen unos, otros tienen otros, pero somos un cuerpo y la fe así va haciendo, va creciendo, se va desarrollando, pero necesitamos trabajar en ella, necesitamos ejercitar la fe, necesitamos determinar. Los leprosos, ellos se determinaron a accionar su fe y después esa fe la fueron a compartir. Miren lo que hay. Y el pueblo se activó y tuvo que salir de esa situación que estaba. ¿Cómo vamos a ser prosperados? Tenemos que accionar a la palabra profética. La palabra profética se da, pero no te vas a quedar sentado esperando el cumplimiento. Ahí llorando, quejándote, lamentándote. No, la palabra profética así no se va a cumplir. La palabra profética se va a cumplir, pero una parte te corresponde a ti, es accionar, caminar en ella, decir yo voy para que se cumpla. Y a veces le echamos la culpa a Dios y decimos, no, es que esos falsos profetas dijeron eso, me dijeron esto y no, no sucedió. No sucedió porque no accionaste. La palabra fue dada, te faltó fe, te faltó obediencia para que llegara el cumplimiento a su palabra. De que Yahweh cumple su palabra, sí la cumple, pero una parte nos corresponde a nosotros y es trabajar en nuestra fe. Mi esposo y yo por fe nos venimos aquí donde estamos, pero si nos esperamos allá, esperar que se cumpla la palabra profética, no se va a cumplir porque en una parte nos correspondía el ir, el salir. Y muchos han escuchado palabra profética y siguen esperando hasta que el Padre accione, pero hay que determinarse a hacer algo, hay que determinarse. A lo mejor nos vamos a equivocar como Abraham. Él se equivocó. Somos humanos, tenemos carne pecaminosa, pero el Padre en su misericordia nos ayuda. ¿Por qué? Porque hay una decisión al caminar, hay una decisión de determinarnos a hacer algo. Y Abraham, bueno, se adelantó a la promesa. Bueno, no era la promesa Ismael, pero él dijo, bueno, pues hay que hacerlo. De cualquier manera, Yahweh cumplió su palabra, el enviar a Isaac la promesa. Entonces, amados, esta es la palabra. Nosotros somos testigos. El Ruach HaKodesh decía que los 4 leprosos representan los 4 puntos de la tierra, el norte, el sur, el este y el oeste, donde el Padre nos ha puesto. ¿Cuántos de nosotros estamos al norte, al sur, al este y al oeste? Y somos testigos de la gloria de Yahweh que debemos de anunciar, que debemos de hablar. Los leprosos fueron y le clamaron y le gritaron al rey para que el rey diera instrucciones y saliera el pueblo. Y así nosotros vamos a ir a clamarle al Padre, a decirle, Padre, ten misericordia por nuestro pueblo que está cautivo, padeciendo hambre porque no conoce la verdad, espiritualmente hablando. Aquel pueblo que está cautivo en la Babilonia, aquel pueblo que está cautivo en enfermedad, en pobreza, en ruina. Pero tenemos nosotros que clamarle al Padre. Padre, ten misericordia de nuestro pueblo. Pero hay que clamarle. Estos hombres leprosos tuvieron que gritar, clamar y hacer algo para que el rey despertara. Obviamente nuestro Padre no está dormido, pero nuestro Padre quiere escuchar nuestro clamor. Decir, ay, mi hijo me está clamando por su hermano. Mi hija me está clamando por aquel necesitado. Y yo extenderé mi misericordia. Y se extiende la misericordia del Padre.
por el clamor. Dice, clama a mí y yo te responderé. Y el Padre responde. Entonces, esta enseñanza, amadas, nos enseña a guardar nuestra fe para llegar a nuestro destino. Y quiero decir que el Padre produce en nosotros el querer como el hacer. A los sirios, el Padre puso en sus corazones salir huyendo, pero fue Yahweh, no fueron los leprosos ni fue el pueblo de Israel. Fue Yahweh el que puso en el corazón de los sirios el querer como el hacer. Pero a mí me llama la atención lo que dice la palabra, por su buena voluntad. Porque a veces nosotros oramos diciendo, Padre, produce el querer como el hacer, pero quizás no es su voluntad. Y tenemos que ver cuál es la voluntad de Yahweh. Dice aquí en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es por su voluntad. Que también Yahweh tuvo que usar esos leprosos. Él puso el querer como el hacer para que fueran y vieran que los sirios habían huido. Que el Padre en nuestros corazones produzca el hacer y el querer. El querer hacer su voluntad, el hacer su voluntad. El ir y anunciar. Todos tenemos el derecho y la responsabilidad de anunciar las buenas nuevas, de anunciar las noticias buenas que Yahshua está haciendo en nuestras vidas, que Yahshua hizo en la antigüedad y que Yahshua lo que está haciendo en este tiempo también. No nos quedemos callados ante cualquier milagro, cualquier sanidad. No nos quedemos callados. Vamos a testificar de las obras maravillosas que Yahweh está haciendo en nosotros. Aunque sea para ti algo mínimo, pero hay un avance en tu vida. Hay algo que ya alcanzaste, aunque tú veas que no es cierto, pero algo que está sucediendo en tu vida. Porque yo creo que nuestro Padre poderoso se está glorificando en nuestras vidas. Testifiquemos, amados y amadas, para que el nombre de Yahweh sea glorificado, porque tenemos un Elohim poderoso que se manifiesta. Por ahí yo recordaba un testimonio que nos da una hermana, que por la fe que ella ha visto en nosotros, ha habido transferencia en su vida. Y por eso yo les decía, testifiquen de esa fe que ha crecido para que haya transferencia en nuestros hermanos. No vamos a testificar los lamentos, las cosas que estamos padeciendo. Todos tenemos problemas, todos tenemos luchas y eso nos trae contaminación. ¿Y por qué no glorificamos lo que hemos avanzado? ¿Por qué no glorificamos en la fe? Porque la palabra dice que nos tenemos que hablar con salmos, con himnos, no involucrando cosas que no edifican, sino que, mira, yo estaba pasando este problema, pero sin exponer a las personas, sin exponer las cosas, simplemente, mira, yo sentía este problema, esto, y el Padre me ayudó a solucionarlo, y se glorificó y mi fe aumentó. Y bueno, yo te lo comparto para que tú tengas fe y te animes a orar, a vigilar, a leer la palabra, porque se puede hacer. Y eso nos ayuda a que la atmósfera de gloria sea manifestada en nuestras vidas. Guardemos nuestra fe para llegar a nuestro destino profético.